Desarrollo de la grabación. La grabación del video de su práctica educativa debe desarrollarse en 3 momentos: testimonio introductorio, desarrollo de la práctica y testimonio de cierre. Tenga en cuenta que antes de iniciar el testimonio introductorio deberá identificarse. Para esto, ubíquese frente a la cámara durante 5 segundos sosteniendo una hoja con la siguiente información legible: nombre y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad, área y nivel de enseñanza. Recuerde que en ningún momento se debe parar la grabación. En su orden sería así: presentación de sus datos, testimonio introductorio de máximo 3 minutos, desarrollo de la práctica de duración de 40 a 50 minutos, testimonio de cierre máximo de 3 minutos. Recuerde, si se detecta que el video ha sido alterado, editado o modificado, este será asumido por el ICFES como un video que no cumple las condiciones de calidad de la grabación. El testimonio introductorio y el de cierre se deben hacer afuera del salón de clases donde se desarrolla la actividad. Antes de realizar el cargue del video de su práctica educativa en la plataforma, asegúrese de guardar el archivo con la siguiente estructura: número de documento de identidad. Por favor, no guarde el archivo con sus nombres u otra estructura. Cargue el video en la plataforma en las fechas asignadas por el ICFES. La plataforma no permitirá subir algún video fuera de las fechas. Si la plataforma no le permite cargar su video, se generará un reporte oficial sobre las fallas presentadas en el proceso y se le autorizará el envío por correo certificado. En estos casos, se le asignará un nuevo plazo dentro del cual podrá enviar su video, de formato magnético, DVD o USB. Para tener en cuenta: recuerde que solamente será evaluado lo registrado en el video hasta el minuto 67 de la grabación. Por lo tanto, para poder apreciar la totalidad de su práctica, le recomendamos seguir la estructura definida para la grabación, no exceder los tiempos máximos estipulados en este instructivo. Si hay manipulación del video en edición o no se ajusta a las condiciones técnicas descritas o la calidad del video no permite evaluar la práctica, los videos serán rechazados. Juan Alejandro, ¿qué recomendaciones tenemos para los docentes en relación con cómo hacer y qué decir y por qué hacerlo así? ¿Cómo usar eso el beneficio del docente? No solamente hay que decir algo bonito y que suene bien, sino cómo usar de forma inteligente los 3 minutos iniciales que tiene el docente antes de iniciar su sesión de clase. Digamos, de manera que esos minutos introductorios y también los finales son un momento privilegiado para abordar desde los aspectos a evaluar de una manera, como tú dices, inteligente, o sea, que sea coherente con lo que en la clase se va a evidenciar como elemento contundente en términos pedagógicos disciplinares. En la fase inicial se plantea como una directriz general que se contextualice en general el proceso que se va a desarrollar. Y eso tiene que ver todo con el primer criterio de evaluación de la evaluación diagnóstico-formativa. Tiene que ver todo el componente de contexto social, político, económico que está declarado allí que se va a evaluar. Ahora, lo que tenemos que ser muy coherentes es que lo que digamos en esa parte, que enseguida lo clarificamos y lo ampliamos un poco, sea articulado, sea coherente, sea, digamos, adecuadamente planeado para que en la clase eso que se dijo se evidencie como un elemento importante en la planeación. Entonces, planteemos qué podríamos decir. En principio, un elemento clave es declarar en ese video introductorio quién es el maestro o la maestra. Identificación. Identifíquese, es decir, usted quién es, qué disciplina, digamos, ha construido en su proyecto de vida, de qué disciplina, pues si es la misma, esperemos que sea algo coherente con ello, desarrolla la actividad en la institución, ¿cierto? Y en esa medida declarar entonces a sí mismo qué institución es donde usted está interactuando, es decir, esa institución, primero cómo se llama y dónde queda ubicada. Es muy importante contextualizar la ubicación geográfica, claro. O sea, el nombre de la vereda o el municipio, del barrio, etcétera. Las características generales de la institución en términos, por ejemplo, de número de estudiantes, de número de docentes, de número de directivos, por ejemplo. Es información muy importante para denotar claridad frente al contexto de actuación. Y en términos muy generales el contexto social, es decir, digamos, estás ubicado en una zona rural, una zona urbana, dentro de la zona urbana, en una comuna o en un barrio con tales características. Eso es una declaración inicial en términos de contexto que reúne todas las características del contexto social, económico, inclusive cultural.
Ahora, también es pertinente en ese momento declarar el grupo que se eligió, ¿cuál es? Grado tal, de tal área, con tal número de estudiantes, por ejemplo. Y algunas características de eso. Y sugerimos, hay como valor muy importante para el desarrollo de la clase, las características generales del grupo. Es decir, no únicamente el número de estudiantes, sino las características. Por ejemplo, es un grupo, si es de la ruralidad, de estudiantes que se desplazan desde muy largo distancia para llegar a la institución. Es un grupo donde hay chicos y chicas con necesidades educativas especiales en alguna medida. Es un grupo de alto nivel académico. Es un grupo, por ejemplo, si es de primaria, es un grupo que ha tenido características X o Y frente a actividades. Es declarar de una manera muy general, pero muy impactante al par académico, que él sepa de ese grupo qué características tiene. Ahora, cuando declare algo, pongamos en eso un ejemplo específico de Diomedes, si yo declaro que en esa introducción soy un maestro tal, la institución es la educación educativa rural de tal municipio, de tal región, y los chicos son campesinos que se están de muy largo tiempo hasta la institución, yo planeé mi actividad y mi clase en consonancia con eso. Claro. Sería incoherente si yo declarando eso en los 3 minutos de introducción, hago la clase y no tengo en cuenta la ruralidad. Claro. Entonces, digamos que hay lo que tú llamarías un elemento inteligente. Es encontrar relación entre lo que yo declaré en la introducción y que de una vez me contempla varios aspectos dentro de la evaluación de la psicoformativa, pero que eso no se quede en simple declaración. Claro, no es cumplir diciendo institución tal, grupo tal, están ubicados en tal sector. No, el modelo pedagógico de institución es así, no solamente es decir eso. La cosa tiene sentido cuando yo lo que digo, luego hago una clase con base en eso. Claro. Porque el componente dice, ok, usted como docente, claro que está ubicado en su contexto, pero su práctica pedagógica está diseñada con base en ese contexto. Entonces, si usted dice, si te está entendiendo, Juan Alejandro, es que si son estudiantes del sector rural, pues sus ejemplos o su planeación, bueno, el desarrollo de los recursos, bueno, en fin, cualquier cosa que usted haga en la clase, debería dejar notar el asunto, que usted considera que esos no son estudiantes cualquiera. Porque si decimos, es decir, porque, ¿qué es lo que pasa en la realidad, Juan? Que el docente da la clase indistintamente de sus estudiantes. Claro. Es decir, yo planeé una clase de la célula. Póngame el que quiera que yo le explico la célula. Y se lo explico igual. Una otra y de la misma manera. ¿Cierto? Digamos que lo que pretende este asunto, particularmente los aspectos y criterios que se evalúan, es su práctica es diseñada con base en qué estudiantes son, qué situaciones y demás. Entonces, si te estoy entendiendo, usar ese testimonio inicial de una forma inteligente es cumplir con lo que están pidiendo, y es decir, quién es, qué institución es, cuál es el modelo pedagógico, cuál es el contexto de la clase o de sus estudiantes y demás. Pero lo que voy a decir, voy a decirlo con los énfasis adecuados para que luego en mi práctica, en mi actividad, Claro, salga a flote. salga a flote. Un ejemplo de Diomedes adicional puede ser este. Yo con mucho orgullo como maestro digo que mi colegio es digital, porque ahora hay una promoción muy alta Sí. del ministerio, de entes privados, a que las instituciones tengan muy características, que hayan tenido tablets, que tengan computadores para educar, no sé, tantas cosas. Y lo digo con mucho orgullo, mi institución es un colegio digital. Y en la clase, nada de lo digital apareció. Será mejor que no dijera eso. Entonces es mejor que no diga que es digital, Claro. ¿cierto? Porque no tendría sentido declarar una cosa que es muy importante, pero que en la clase no se ve evidenciada. Mira este ejemplo, Juan. Conozco algunos colegios cuyos modelos son modelos, digamos, a nivel de convivencia, son muy de dejar hacer, del estudiante desarrollar su personalidad con toda naturalidad. Y digamos que el asunto de la norma no se maneja como típicamente se maneja. Claro. Si decimos que el colegio es así, pero tenemos una clase completamente rígida, con un silencio absoluto, donde el protagonista es el... Claro, entonces será mejor no decirlo. Lo que quiero decir es que su práctica, cualquiera sea que haga, tenga completa relación con lo que usted dijo, y si no diga otra cosa. Si no lo diga o diga otra cosa. Es decir, el ejemplo que decíamos al principio de los chicos con necesidades educativas especiales. Yo lo digo, característica del grupo, eso implica que haya una lógica incluyente en la institución, que hay una lógica que parece interesante, pero yo en la clase, esos chicos los tengo en un rincón, no los incluyo en los procesos, les tengo actividades absolutamente separadas de los demás para que no se integren con los demás,
¿eso qué inclusión es? Claro. Entonces, la perspectiva que pide la resolución, que haya inclusión, comunicación, características de los estudiantes evidenciadas, un propósito claro, esos chicos quedarían relegados a un rincón, y eso, o sea, no sería coherente mi declaración de inclusión inicial con el desarrollo propio de la clase. Entonces, ejemplo en ese sentido hay muchos, es decir, declare lo que usted como maestro está convencido que es importante para usted, para la institución y para su grupo, pero sea consistente y coherente con lo que declaró en la clase. Claro. Porque además, Diomedes, después hablamos un poco más del asunto, pero además de eso, al final de la clase, usted deberá declarar y evaluar que eso que dijo en los dos momentos iniciales tiene ningún sentido. Claro, lo que estás diciendo es que el momento inicial, a modo de introducción de todo el proceso, está, digamos que tiene sentido cuando al final, cuando en el momento de cierre, pues entonces yo digo, mire, lo que yo hice acá, pero vamos a hablar de otro momento pues claro, de lo de cierre, pero digamos que, la reflexión del asunto, profes, es que el momento inicial, esos 3 minutos, pues deben ser usados de forma inteligente, no solamente decir, ok, mi nombre es tal, mi formación es tal, este es el colegio así, los estudiantes son así, estas son sus características económicas y culturales, en fin. Si usted dice cualquier cosa en ese asunto, pues usted debería planear su clase, insistimos en esto, Juan, con base en eso que dijo, porque esa es la forma como usted va a dejar en evidencia todo ese componente inicial, todo ese criterio 1 relacionado con el asunto de la praxis. ¿Es así, Juan Alejandro? Es así, tal cual. Diomedes, por ejemplo, un ejemplo adicional que no sobra colocar en los compañeros maestros y maestras. En el desarrollo de los aspectos hay un componente fundamental y es cómo el docente reconoce o no las creencias del contexto de la institución, no de la institución, sino del contexto. Si usted, por ejemplo, declara, que es muy dable, por ejemplo, en la escuela... Perdón, que entre otras cosas es difícil de evidenciar ese criterio. Si no hubiese momento introductorio, ¿cómo le pedimos al docente que en su clase se note que tiene en cuenta el contexto externo, no los estudiantes? Claro, ese es el momento adecuado para eso. Es el momento propicio. Pero entonces, un ejemplo en ese particular aspecto es que usted declare, porque decido que es importante, que usted es profesor, por ejemplo, de escuela nueva y que vive en la vereda donde está la escuela ubicada. Eso implicaría que usted declare explícita o implícitamente que hace parte de la comunidad donde está ubicada la escuela. Usted reconoce las familias, usted reconoce los estudiantes, no únicamente en la escuela, sino fuera de ella. Eso es muy común en Colombia, que el maestro vive en un sector cercano a la institución. Pues en la clase, si usted declara eso como un elemento importante, contundente para usted, en la clase ponga ejemplos de su comunidad, que es la misma comunidad de los estudiantes. Sin duda. Porque usted la conoce, recréela, hable del señor de la esquina de la tienda, hable del labriego, hable del señor de la fábrica, porque lo conoce usted, lo conocen los estudiantes, ese es el espacio de contexto de actuación cotidiana. Mal haría entonces usted decir que es del contexto de la institución y que ponga ejemplos de Suecia o de la China. O que esos ejemplos sean en euros o en dólares. O en yardas o en millas que no conocen los estudiantes. Son ejemplos entonces muy típicos que refuerzan lo que tú dices, Diomedes, es declare lo más importante, lo que usted considere fundamental en esa parte de contextualización y de ubicación del par en lo que va a pasar, pero sea coherente en lo que dijo, en el desarrollo, no en el desarrollo, en la planeación de la clase para que el desarrollo sea coherente con lo que declaró. En esta unidad nos vamos a dedicar a hablar un poquitico, a hacer algunas recomendaciones que consideramos son importantes, tiene que ver con lo de fondo. Como todo proceso educativo, estamos confrontados nuevamente frente a un saber propio de la educación, cuál es la pedagogía, y uno de sus componentes fundamentales, cuál es la didáctica. En este proceso vamos a hablar entonces fundamentalmente de lo que tiene que ver con el fondo, en esta nueva forma de evaluación, vamos a encontrar que uno de los elementos que usted debe tener presentes en esta nueva forma de evaluación es que usted debe entonces elegir con cierto nivel de precisión el tema. Y tiene que tener muy claro que para usted elegir este tema, usted debe tener presente de que debe estar enmarcado dentro del proyecto educativo institucional de su colegio. Es decir,
su colegio debe tener, si no una malla curricular, debe tener un plan de estudios. Y dentro de ese plan de estudios debe de haber un plan de área, que es el que usted viene desarrollando. Entonces, en el momento de usted elegir el tema, usted debe tener presente, si yo voy a grabar mi video la semana entrante, usted no puede hacer su video o va a grabar su clase sobre el tema que más conozca, sobre el tema que más le guste, el tema que los estudiantes le han entendido mejor. No, usted, señor maestro, usted compañero, debe elegir el tema es el que sigue, el que usted tiene que dictar la semana entrante dentro de su plan de área. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que su clase quede contextualizada. Y debe tener presente algo muy importante. No se trata de que usted se va a aprender el tema, de que usted va a preparar una clase muy bien. No, sería mejor que piense en que usted se va a preparar para dictar bien una clase. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que usted tiene que tener mucha claridad del tema. Usted debe conocer el saber específico sobre el cual usted va a hablar en este tema. Eso lo invita entonces, compañero docente, a que usted no se aprenda la clase. No es que usted va a preparar una clase y se la va a aprender, no. Usted va a profundizar en un tema, usted va a ahondar, usted se va a preparar bien en ese tema. Recuerde además que para que ese tema quede bien contextualizado, ese tema debe estar enmarcado dentro de unos estándares que el Ministerio de Educación Nacional ha definido. Ese tema le debe estar apuntando a unas competencias y esas competencias deben de tener ligadas a ellas unos criterios de desempeño, que obviamente estos criterios son entonces los que le van a permitir a usted posteriormente proponer un proceso evaluativo con el cual pueda verificar entonces que sus estudiantes se aprendieron este tema que usted se propuso dictar en este video. Es muy importante que cuando usted elija el tema, entonces verifique qué saberes previos, qué temas anteriores deben saber los estudiantes, para que usted, ya bien sea en el inicio de la clase, o en el momento preciso en que necesite esos saberes previos, entonces usted haga un recuento, haga lo que llamamos, entre comillas, un recordedis. Es decir, usted en ese momento le dice a los estudiantes, bueno muchachos, aquí vamos a necesitar este contenido, entonces nos vamos a referir a él y hace un recuento de él. El segundo componente que tiene que ver con el fondo, el segundo componente es su propuesta pedagógica, su propuesta, no tanto pedagógica, digamos su propuesta didáctica, su propuesta metodológica. Esta propuesta, en el mejor de los casos, debe ser innovadora. Y esta propuesta, obviamente, lo va a confrontar a usted necesariamente con un orden de la clase. Todas las clases, y hay muchos, dependiendo de los modelos pedagógicos, hay unos ordenamientos, una secuencialidad en el manejo de los componentes o de las partes que tiene una clase, ¿cierto? Ya incluso he citado alguno. Uno de los elementos fundamentales es tener en cuenta los saberes previos, tener en cuenta ese ordenamiento. Esa propuesta metodológica lo confronta a usted con unos recursos didácticos. Y aquí es muy importante que tenga en cuenta lo siguiente. No se trata de que usted vaya a descrestar utilizando recursos con los cuales usted no está familiarizado. Si usted no ha trabajado con un tablero electrónico, no se exponga a trabajar con eso. Si usted lo que ha utilizado son entonces unas presentaciones en PowerPoint, en Prezi, bueno, haga uso, porque recuerde, se trata de plasmar en un video la cotidianidad de su práctica pedagógica. Entonces no vamos a hacer aquí cosas exageradas, no, es lo que usted hace cotidiano. Más aún, si a usted le ha dado muy buen resultado el tablero, si usted maneja muy bien la pizarra, haga uso de ella, porque ese es su recurso por excelencia, es el que usted ha manejado y el que usted sabe manejar a profundidad, entonces, y con mucha seguridad.
no pierda de vista esto. Haga lo que usted sabe hacer y lo que hace cotidianamente, porque eso en el video de alguna manera le va a quedar a usted plasmado y eso puede que al menos le permita desenvolverse con más facilidad. El último componente de lo que tendría que ver como con el fondo sería entonces el proceso evaluativo. Miren que son 3 componentes: elección de un tema y el trabajo de ese tema, una metodología adecuada de ese tema, y no puede permitir que se le acaben los 40 minutos de la clase y que usted no haya planteado, ya bien sea dentro de la clase, unas actividades, unos ejercicios, unas propuestas para que los estudiantes se ejerciten y puedan ellos mismos verificar que lo que usted les acaba de enseñar lo han aprendido y que a posteriori, es decir, en próximas clases, usted pueda con esas actividades elaborar un proceso evaluativo que le permita verificar que lo que usted acaba de hacer con sus estudiantes, eso que les acaba de enseñar, ellos sí lo hayan aprendido. Entonces ahí tenemos 3 elementos que consideramos son importantes cuando usted vaya a elaborar su video, y son 3 elementos que tienen que ver con el fondo: elegir el tema, y ya le dijimos cómo, una propuesta metodológica apropiada y adecuada, que incluso la propuesta es muy importante, que la ejemplificación, el discurso que usted utilice durante toda la clase, ojalá esté enmarcado dentro del contexto de los estudiantes, esté enmarcado dentro de sus necesidades, dentro de sus posibilidades, dentro de sus vicisitudes. Y el último componente es la evaluación. Compañero maestro, esperamos que estas recomendaciones simples que le estamos haciendo llegar le sean de gran utilidad cuando usted se dedique a elaborar su video para su proceso de evaluación. Muchas gracias. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Soy Claudio Ramírez Angarita, docente del Colegio Enrique Olaya Herrera, IED. Oriento el área de filosofía en la jornada mañana en la educación media con estudiantes de 10º y 11. Tengo aproximadamente 35 estudiantes por aula, con algunos cursos tengo 38. En estos momentos estamos trabajando el asunto de la filosofía latinoamericana y la filosofía en América Latina con los estudiantes de 11 grado. Estamos llevando a cabo unas actividades propias de la filosofía donde integramos teoría con práctica, donde se busca que el estudiante solvente sus conceptos, donde también estamos orientando la actividad filosófica en las competencias comunicativas, dícese lectura y escritura, y por supuesto su materialización inmediata, que es el pensamiento crítico. En este momento lo que presenta el maestro es su clase, que tiene que ser de corrido, no puede tener ninguna edición. Se busca que el maestro sea natural en esta clase, que haga lo que ha venido haciendo. Importante que tenga muy bien establecido cuáles son los momentos de su clase, que no vaya a tener interrupciones. También que el maestro pueda tener una constante interacción con los estudiantes, que se evidencie que los estudiantes participen, que hay unas metodologías que permiten que el estudiante también esté motivado, que haya unos procesos de retroalimentación constante de lo que viene haciendo de la clase, que haya unas normas muy claras de convivencia, que si se generan conflictos al interior del salón, el maestro tenga la capacidad de resolverlos sin que haya esa interrupción de la clase, donde se vean también cuáles son los niveles de aprendizaje de los niños, que si hay niños y niñas que aprenden mucho más rápido, que acaban las actividades rápido, aquellos que se demoran más, puedan, digamos, que buscarse grupos o maneras de que no se vea que unos hicieron primero, otros hicieron después, sino que estén en constante cohesión. Importante también que el maestro no sea el único que esté hablando en el video, sino que permita ver todas las actividades y que los niños y las niñas también hablen, que ojalá lo hagan en voz alta, de que haya mucha participación. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Y a propósito del taller, pues hay que llegar a unas conclusiones, que son las que la compañera Cristian nos está preguntando. La filosofía en Latinoamérica es aquella filosofía que de alguna manera fue recepcionada y ha sido trabajada, pero todavía tiene muchos elementos, demasiados elementos característicos de la filosofía occidental. Mientras que la filosofía latinoamericana es aquella filosofía que, por supuesto, no se desliga del europeo al occidental, pero también tiene elementos propios de América Latina. Entonces, hablamos de la... El tercer momento, que es el de cierre o conclusión del video, entonces debe oscilar entre 3 y 5 minutos. Debe hacer una evaluación de la clase
y en el sentido de si los propósitos que se planteó en el desarrollo de esa clase se cumplieron o no se cumplieron, cuáles fueron las dificultades que tuvo el docente y hacer una retroalimentación de lo que podría desarrollar en una próxima clase. Entonces es bien importante tener en cuenta que el docente reflexiona sobre su saber y esa evaluación que hace está relacionada con el hecho de el tema del comportamiento, por ejemplo, de los estudiantes, cómo avanzó o profundizó en el tema, cómo fue posible que a partir de ese desarrollo de la clase el tema se haya profundizado en la medida en que avanzó el desarrollo de la clase. Entonces, ese cierre es bien importante para que el maestro pueda hacer una conclusión y una retroalimentación de lo que puede hacer en su práctica educativa y pedagógica para mejorarla. Gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Frente al contenido de filosofía latinoamericana y filosofía en Latinoamérica, más allá de esos mismos contenidos, más allá del aspecto conceptual, es que el muchacho, en conclusión, pueda diferir entre lo que es hacer filosofía en América Latina y lo que es hacer filosofía desde América Latina. En otras palabras, el estudiante y su equipo debe hacer unas conclusiones de carácter conceptual, pero también materializadas en el ejercicio de las competencias comunicativas. Poder expresarlas, poder compartir las ideas, mirar los diferentes puntos de vista, revisar algunos autores que han tratado el tema y por supuesto que esto se haga significativo para los muchachos. Las conclusiones deben girar en torno a la formación propia y a la responsabilidad del estudiante que tenga frente al conocimiento, es decir, no quedarse en el mero contenido conceptual, sino que ellos aprendan, con H intermedia, aprendan ese conocimiento y puedan llevarlo de alguna manera a su realidad inmediata. Y por supuesto que sea un conocimiento que sea vehículo para el trabajo interdisciplinar. De eso se trata, pues, en general los temas que nosotros estamos trabajando y con el objetivo de que sea no solamente teórico, sino también que los estudiantes lo apersone y lo lleve a la práctica. En primer lugar, veamos cuáles son los ingredientes que debe contener una videoclase ganadora. Una videoclase ganadora es aquella que sea muy bien evaluada por sus pares y que sirva para lograr su ascenso o reubicación, por supuesto. Nosotros identificamos al menos 130 indicadores, es decir, aspectos puntuales que determinarán su ascenso o reubicación salarial este año. Por ejemplo, en su videoclase, se verificará si usted promueve el liderazgo entre sus estudiantes. Se verificará si usted incorpora alguno de los proyectos pedagógicos obligatorios de su institución a sus clases. Se verificará también en su videoclase si usted tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y eso es un aspecto puntual. También se verificará en su videoclase si usted en su exposición o narración usa elementos discursivos como las analogías, las definiciones, entre otras. En el testimonio inicial, por ejemplo, se verificará si usted conoce y aplica el proyecto educativo institucional de su institución, entre otros aspectos o indicadores que serán objeto de la evaluación. La grabación del video para la SDF corresponde al 80% del puntaje final. Y en este video les quiero hablar acerca de los aspectos técnicos que debe cumplir el video para la SDF. ¿Será que puedo utilizar el mismo manual de autograbación del año pasado?